Bendiciones hermanos en esta mañana, que la presencia de Dios esté con ustedes. Damos gracias a Dios por un día más de vida que nos da. Siempre cada día de vida que el Señor nos da es un regalo precioso, maravilloso, pero muchas veces damos las cosas por hecho, ¿verdad? Damos las cosas porque como que tienen que darse así y punto, y dejamos de valorar el regalo de la vida, ¿verdad? Y momentos como estos que se viven en nuestro país y en el mundo entero nos hace valorar cada día de vida, nos hace valorar que la vida es un regalo precioso de Dios y que entonces, como dice un canto, un día más para adorarte, ¿verdad? Un día más para exaltarte, un día más para estar agradecidos con el Señor. Sean bienvenidos cada uno de los que ya se están reportando. La gloria de Dios resplandezca sobre sus vidas y sea su fortaleza en esta mañana. Y Dios nos hable y nos ministre de una manera preciosa y especial. Estamos necesitando la palabra de Dios para nuestras vidas, así que antes de predicarles a ustedes, yo permito que esta palabra pase sobre mi vida primero, ¿verdad? Me hable a mí primero, porque como dice la Biblia, la palabra de Dios es espada de dos filos. Cuando el soldado de Cristo, el ministro, el pastor, el predicador, toma esa espada para ministrar al pueblo, tiene dos filos. Un filo ministra al pueblo y otro filo corta y trabaja y deshace y obra en la vida del que la está usando y predicando, ¿verdad? Entonces damos la gloria a Dios por esta mañana hermosa, porque Dios está con nosotros, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor, porque Él nos ha sostenido, ¿verdad? Y vamos a iniciar dando la gloria y la alabanza a Dios. Vamos a iniciar exaltando el nombre de Dios y orando. Señor, muchas gracias, Señor, por cada hermano y hermana, Señor, que están en este momento, Señor, saludando, haciendo sus reportes, Señor, de que están conectados, Señor, buscándote, Señor, buscando oír tu palabra, Señor, por este rebaño maravilloso, Señor. Y gracias sobre todo por tu presencia, porque ¿qué sería de nuestras vidas sin tu presencia, Señor? Traemos a ti nuestro corazón, Señor, traemos a ti nuestra alma, traemos a ti nuestro espíritu, traemos a ti todo nuestro ser, Señor. Oh Dios eterno, Señor, para que sea ministrado por tu santo poder, por tu santa presencia. Presentamos en esta mañana, Señor, las personas que están enfermas, las personas que están en los hospitales, Señor, las que están en moderados, en graves, en críticos, en intensivos, Señor, para que tu mano misericordiosa pase sobre ellos, haciendo milagros y prodigios, Señor. Señor, oramos por todos los que necesitan fortaleza en esta mañana, Señor, para que tu Espíritu Santo a través de las palabras de Dios nos fortalezca, Señor. Oramos, Padre, para que los que están, Señor, aletargados, tibios, Señor, sean tocados, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, Dios, y haya un avivamiento en nuestras vidas. Oramos para que este día tú lo tomes en tus manos, para que sea un día de bendición. Señor, toma control en nuestros hogares, en nuestras casas. Sabemos cómo el enemigo siempre levanta cosas, Señor, para que Dios eterno, Señor, haya distracción a la hora de escuchar este momento, este mensaje, esta palabra, este servicio, Señor. Pero también sabemos, Señor, cómo el enemigo, Señor, trata de robar la palabra que es sembrada, Señor, una vez que se ha predicado. Y Señor, no ignoramos sus maquinaciones, así que traemos nuestras vidas a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre ya durante y después de la palabra expuesta, Señor. Y oramos para que este sea un día de bendición en cada familia, en cada hogar, Señor, para que no haya desavenencias, para que no haya, Señor, Dios eterno, problemas, para que no haya, Señor, el enemigo no se aproveche trayendo disensión, trayendo pleito, trayendo problemas, Señor, sino que sea, oh Señor, un día de bendición, Señor, para cada uno de nuestros hogares. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Mira el que está sufriendo, Señor. Mira el que tiene pruebas, mira el que necesita respuestas en esta mañana, Señor. Tú eres suficiente para todos nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre
de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones y buen día a todos, hermanos. Como solemos hacer como suelo hacer, ¿verdad? En estos servicios, bueno, Dios no me dotó del don del canto ni de la música, entonces, ¿qué más quisiera que poder tocar una guitarra y poder tener un momento de adoración en estos momentos? Pero no es algo lo que Dios me ha dotado. Y estamos en un momento en que al fin de cuentas lo más importante que puede haber en nuestras vidas es la palabra de Dios, porque ella es la que nos sostiene en los momentos difíciles, ¿verdad? Entonces, a lo que venimos, a alimentarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? En esta mañana quiero predicar acerca de las bendiciones del afirmamiento y el fortalecimiento. La semana pasada usé 1 Pedro 5:10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. Y hablaba de que el apóstol Pedro ora deseando, ¿verdad? 4 bendiciones, proclamando, deseando, manifestando de parte de Dios y de su corazón 4 bendiciones, y una de ellas era el perfeccionamiento. Y hablamos de lo que es el perfeccionamiento. Una de las hermanas que escucha el mensaje de parte de nuestra comunidad me puso ahí un recadito: hermano, ¿y qué pasa con las otras 3 bendiciones? Y orando, sentí que Dios pues me estaba dando un comunicado a través de la hermana, ¿verdad? Que sí, que qué pasaba con las otras 3 bendiciones, que no podíamos dejar el texto ahí, ¿verdad? Cuando Dios desea que estas 4 bendiciones estén en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar en esta mañana de las bendiciones del afirmamiento y el fortalecimiento. Y está basado en 1 Pedro 5:10. Voy a hacer una oración poniendo esta palabra en las manos del Señor. Señor, pongo esta palabra en tus manos para que tú la lleves y la vivifiques en cada vida y en cada corazón, y para que tú te sirvas, Señor, de este instrumento en tus manos, Señor. Me uses para expresar tu mensaje de la forma más clara, más contundente, y por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Pedro 5:10, ¿verdad? 1 Pedro 5:10 vimos que Pedro proclama una bendición. En realidad, hay 4 bendiciones que Pedro proclama, ¿verdad? Eran o revelaban el deseo que él tenía en el corazón. Quizás él lo está expresando como un deseo y él mismo no está percibiéndose que esas palabras iban a ser palabra de Dios, ¿verdad? Iban a ser o estaban siendo palabra de Dios para todas las generaciones en su boca. Pero él tenía un deseo, y él lo expresa, y ese deseo es puesto por el Espíritu Santo para que se proclame como una promesa de estas 4 bendiciones sobre la vida del creyente, ¿verdad? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 deseos que Pedro tiene para su grey: que sean perfeccionados, que sean afirmados, que sean fortalecidos y que sean establecidos. Y tenemos como un fondo de pantalla ahí, como un fondo detrás, dice el sufrimiento, ¿verdad? Porque dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, él haga estas cosas en ustedes, ¿verdad? Entonces, ahora, son más que deseos de Pedro, son bendiciones inspiradas por el Espíritu Santo, prometidas para cada creyente. Son a su vez promesas, y toda bendición o toda promesa tiene sus condiciones, ¿verdad? Dios promete perfeccionarte en medio del sufrimiento, antes y después del sufrimiento, pero solo es posible en la medida en que usted y yo nos dispongamos a que esa bendición sea parte de nuestra vida, igual con el resto de las otras 3 bendiciones. Cada una de esas son para los creyentes que están atravesando pruebas y sufrimientos, ¿verdad? Como vimos en la primera de esas bendiciones,
la del perfeccionamiento. Dios usa esos momentos difíciles de la vida para perfeccionarnos, ¿verdad? Para hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Cada prueba, cada sufrimiento, Él promete usarlo como un cincel para modelar a Cristo en nosotros. Él está trabajando con nuestro carácter, Él está trabajando con nuestros pensamientos, Él está trabajando con nuestras emociones. Él está usando todo sufrimiento y toda prueba para perfeccionarnos. Entonces Pedro no podía desear una mejor bendición para su grey. Señor, que en medio del sufrimiento oro por la bendición del perfeccionamiento, Señor. Que ellos se abran a permitir, Señor, que tú uses ese sufrimiento como un cincel para esculpir a Cristo en la vida de cada creyente, ¿verdad? Entonces Dios está trabajando. Hay dos cosas que recordar acerca del perfeccionamiento que hablamos la semana pasada. Una es que no todo sufrimiento viene de Dios, ¿verdad? Que generalmente a la luz del contexto, si usted lee todo el pasaje, ¿verdad? Todo el pasaje, por ejemplo, en el verso 8 dice, sed sabios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, vemos de trasfondo ahí, ¿verdad? Que no todo sufrimiento viene de Dios, que generalmente a la luz del contexto Satanás levanta ataques, Satanás levanta sufrimientos contra los seguidores de Cristo, ¿verdad? En el libro de Job vemos a Job sufriendo y detrás del telón vemos que Satanás es el que está promoviendo esos sufrimientos en la vida de Job. Ahora, otros sufrimientos los hemos buscado nosotros mismos por malas decisiones, por malas acciones. Pero lo maravilloso es que la misericordia de Dios, cuando venimos a Él y reconocemos la parte que nosotros tenemos en esas malas decisiones que nos están causando sufrimiento, cuando venimos a Él con arrepentimiento, Él nos muestra su misericordia y también usa ese sufrimiento, esas adversidades, esas circunstancias para perfeccionarnos, ¿verdad? Para perfeccionarnos. En algunas ocasiones Dios mismo es el que levanta tormentas, ¿verdad? Algunas veces Dios mismo lo hace. La menor de las veces, pero muchas veces Dios mismo lo hace. Porque necesita madurarnos, porque necesita perfeccionarnos, porque necesita que crezcamos, porque incluso tiene bendiciones a corto y mediano plazo para nosotros, pero que no tenemos la madurez espiritual para recibirlas. Entonces, Dios mismo propicia ciertas tormentas. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la vida de Jonás, ¿verdad? Jonás escapando del propósito de Dios, huyendo, y Dios levantando una tormenta, ¿verdad? Levantando una tormenta, levantando un pez, levantando una calabacera, levantando un gusano que se coma la calabacera. Vemos Dios haciendo una serie de cosas, ¿verdad? Que traen prueba, que traen incomodidad, que traen sufrimiento, porque tiene un propósito especial. Y sea de una forma o de otra, porque nosotros lo hemos propiciado, porque el diablo nos está atacando, porque Dios, a fin de cuentas, de una u otra manera, Dios lo está permitiendo. Él dice que para eso hemos sido predestinados, para ser como Jesús. Dice que todos hemos sido predestinados para ser como su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios usará todas las cosas para perfeccionarnos, ¿verdad? Y en nosotros está o el amargarnos y darle la espalda a Dios, o el decir, bueno, Señor, haz tu voluntad y forma en mí lo que tiene que ser formado, incluso a fin de que esta prueba, este sufrimiento, cumpla su propósito e incluso pase rápido, ¿verdad? Lo segundo que quiero recordarles es que todo este perfeccionamiento ocurre siempre y cuando nosotros decidamos poner nuestra vida en las manos de Dios. Dios no nos obliga a recibir ninguna bendición. O bien se desperdicia todo ese dolor, toda esa prueba, todo ese sufrimiento, o bien permitimos que Dios lo use en nuestra vida para perfeccionarnos. O bien nos amargamos e incluso culpamos a Dios, o bien en un acto de fe nos volvemos a Dios y le decimos, haz con nosotros lo que te has propuesto hacer, perfecciónanos, ¿verdad? Y esa es la mayor
fe que puede haber. No hay una fe más grande que esa. La fe de no entender por qué suceden las cosas que están sucediendo, pero por encima de todo eso, entender que Dios tiene un propósito, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y que voy a alabar a Dios, y que aunque no entiendo me voy a lanzar a los brazos de Dios, ¿verdad? Esa es la fe más grande. ¿Por qué sufren los justos? Esa es, hermanos, la pregunta de los siglos. Es la pregunta más vieja, de mayor antigüedad que se ha hecho el ser humano. Y todas las respuestas son insatisfactorias, ¿verdad? Todas las respuestas son incompletas. Podemos decir, ¿verdad?, correctamente y bíblica y teológicamente, que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano porque este mundo está bajo maldición, porque Adán lo sujetó bajo maldición, este mundo está bajo maldición y el sufrimiento es parte de eso, ¿verdad? Y podemos también decir, hermanos, que el sufrimiento sencillamente es parte de la vida y podemos darle la espalda a Dios, incluso culparlo a Él o lanzarnos a sus brazos para que Él redima ese sufrimiento que no entendemos, ese dolor, para que Él le dé propósito a ese dolor que estamos atravesando, para que Él nos purifique en medio de la prueba, para que crezcamos, para que maduremos, para que Él queme toda la escoria. Él dice que Él permite esos fuegos, esa prueba, ese sufrimiento, ¿verdad? Como el fuego que purifica el oro, que purifica la plata, quema toda la basura, toda la escoria que tiene el oro y la plata, y queda el oro en su máxima expresión y la plata en su mayor purificación. Eso es lo que hace Dios con nuestra fe. Usa todo el sufrimiento, ¿verdad? No desperdicia el dolor, lo usa y nos da la bendición del perfeccionamiento cuando nos disponemos. A los que aman a Dios, todo les ayuda bien. ¿Qué otra bendición podía desear Pedro sobre los seguidores de Cristo de su época, sobre su rebaño que estaban sufriendo, atravesando pruebas? ¿Qué otra bendición puedo yo como pastor orar y pedir por usted, sino que en medio del dolor que usted está atravesando, que en medio del sufrimiento y en medio de la prueba, que usted no le haya incluso razón de ser, que en medio de todo eso usted no se amargue, usted se vuelva a los brazos de Dios y usted llorando le diga a Dios, no entiendo, Señor, no entiendo, pero te amo y haz conmigo lo que te has propuesto hacer y purifícame y usa esta prueba para limpiarme y para acercarme más a ti, ¿verdad? ¿Qué otra oración podría hacer yo por mí mismo? Sino también que todo lo que atravieso en mi vida, ¿verdad?, obre para bien, de semejarme, hacerme un poquito semejante a Cristo, ¿verdad? Bueno, la segunda de estas bendiciones, dice Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y la segunda bendición dice, os afirme, ¿verdad? Os afirme. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere esa bendición? Algunas versiones de la Biblia lo han traducido correctamente también. Confirmar, que Dios te afirme, que Dios te confirme, ¿verdad? Y otras lo han traducido que Dios te sostenga, que seas sostenido por Dios. Todas las formas de traducir del griego están correctas, ¿verdad? Confirmar, afirmar, sostener. Y en sus diversos significados, esta palabra tan rica, Dios quiere que sea una realidad para nuestra vida. Que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, que, hermanos, Dios nos confirme, que Dios nos sostenga, ¿verdad? Que Dios nos afirme. Esa es una bendición, hermanos, ¿verdad? Cada uno de esos significados son una realidad en la vida del cristiano. Que en medio del sufrimiento y de la prueba permanezcamos aferrados a Cristo. Ahora, la bendición es que después que hayáis sufrido o en medio del sufrimiento y después del sufrimiento, tú seas afirmado, yo sea afirmado. ¿Qué significa eso en el lenguaje bíblico? Significa, escúcheme bien, tomar un objeto físico y ponerlo con firmeza en una posición, colocarlo a fin de que resista en su sitio todo lo que sea.
Esto es lo que significa en el lenguaje bíblico. Tomar un objeto físico y ponerlo con firmeza en una posición, colocarlo a fin de que resista en su sitio. Y quizás usted tenga algunos ejemplos, se le ocurre algunas cosas. A mí se me ocurre solamente en estos momentos cómo las empresas de luz toman, ¿verdad? Hacen unos orificios enormes, enormes, de gran profundidad y siembran un poste altísimo para poner ahí el tendido eléctrico, un poste altísimo, un poste chorreado de cemento, ¿verdad? Altísimo, es sembrado allí, que quede bien firme, lo llenan de mezcla, de cemento, eso tiene una estructura debajo, para que permanezca firme donde lo pusieron, para que el viento no lo vaya a mover, la lluvia no lo vaya a mover, los truenos no lo vayan a mover. E incluso en algunos casos de accidentes, un carro ha chocado contra un poste, algunas veces lo ha movido, algunas veces ha ocasionado algo, pero por lo general el poste permanece allí, ¿verdad? Y el carro es el que es destruido. Por lo general está tan bien cimentado que permanece ahí, pasa lo que pase, ¿verdad? Entonces, hermanos, esa es la idea de afirmar. Dios dice que en medio de las pruebas y en medio de los sufrimientos, si nos volvemos a Él, hermanos, si ponemos nuestra vida y permanecemos en Él, Él nos tomará y nos afirmará, nos meterá como ese poste y nos afirmará en Él de tal manera, hermanos, que podamos resistir todos los embates de la vida, de tal manera que podamos resistir todas las circunstancias que vienen, podamos resistirlas firmes, firmes, firmes en Cristo Jesús. Qué bendición es ser una persona firme en Cristo. Qué bendición es ser una persona, hermanos, afirmada, que Dios nos ha puesto y ni el diablo mismo puede arrancarnos porque Dios nos ha puesto en ese sitio, hermanos. Eso es lo que significa arraigados. Y esa es una bendición que Dios tiene para su vida y para mi vida. Que estemos afirmados, hermanos. Que estemos plantados de tal manera que nada pueda movernos, ¿verdad? Nuestra vida es entonces lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que la adversidad no pueda derrotarnos, ¿verdad? La Biblia dice, nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. Dios nos ha sembrado en Él por medio de su Hijo Jesucristo. Nos ha sembrado en Él y nada puede arrancarnos de Él, ¿verdad? Incluso hay una metáfora que usa Pablo en el libro de Romanos, donde él compara a Israel y a la iglesia y dice que el pueblo de Israel ha sido cortado de la vid es Jesucristo, ¿verdad? Ha sido cortado de la vid, ha sido echado fuera por su incredulidad y hemos sido injertados nosotros, hemos sido injertados en Jesucristo, hermanos, e injertados en Él, puestos en Él, ubicados en Él, hermanos, nada puede arrancarnos verdaderamente, hermanos, nada. Nada, Él nos afirma. Es una de las bendiciones que Él promete cuando la creemos, cuando en medio del dolor y del sufrimiento nos abrazamos a Él, ¿verdad? Nuestra vida está escondida con Dios en Jesucristo. Hemos sido plantados en Jesucristo, hemos sido afirmados. De esa posición nadie puede quitarnos, nadie puede movernos, nadie, quizá excepto nosotros mismos si saltamos de la mano de Dios, ¿verdad? O le damos la espalda a Dios. Ahora, ¿cómo lo expresa? También significa confirmar, ¿verdad? Afirmar significa también confirmar. Cuando estamos a prueba, Él nos confirma de que somos sus hijos. Él confirma de que pertenecemos a Él y nos cuida en medio del dolor. ¿Cuántas veces abrimos un versículo bíblico y Él nos confirma, ¿verdad? Que está con nosotros. ¿Cuántas veces aparece alguien que tenemos tiempo de no ver y nos dice, mire, lo estoy llamando, lo estoy buscando porque tengo este sentir de parte de Dios, Dios me ha puesto a orar por usted? Todas esas cosas Dios nos está afirmando en medio de la prueba, en medio del dolor, que no estamos solos, que somos de Él, que ahí nos ha plantado, que somos inamovibles, que permanezcamos firmes en Él, ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 1,
versículo 8, dice, el cual, está hablando de Jesucristo. Si usted observa, el versículo 7 termina hablando de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces observe que es una obra que Dios quiere hacer en nosotros para que cuando Jesucristo regrese por nosotros, o para que cuando a nosotros nos toque partir de este mundo, estemos, hermanos, afirmados en Él. Afirmados en Él. Vea que dice, el cual también nos confirmará, nos afirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para que seamos irreprensibles, para que no nos revolquemos en el pecado, para que no caigamos, para que no nos enludemos, para que no nos ensuciemos, para que no seamos derrotados. Si nos volvemos a Dios, Él nos afirmará. Esta es una promesa, es una bendición que está ahí para todos nosotros cuando estamos atravesando los momentos difíciles. Él nos afirma, dice, hasta el día nos confirma que pertenecemos a Él, nos confirmará hasta el fin. Otras versiones dice, Él hará que se mantengan firmes hasta el fin. ¿Acaso, hermanos, acaso usted no ha expresado alguna vez cosas como estas? Solo Dios pudo hacer que yo resistiera a eso. Solo Dios, yo no me explico. Por mí mismo yo no hubiera podido. Solo Dios pudo hacer que yo resistiera esa prueba. Solo Dios pudo hacer que yo resistiera esa tentación. Solo Dios pudo hacer que yo resistiera ese momento. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos expresado en algún momento? Solo Dios me pudo dar las fuerzas. ¿Cuántos expresamos en algún momento? Yo solo no hubiera podido. La verdad es que yo solo no hubiera podido. ¿Cuántos hemos expresado en algún momento? Después de una prueba, parece un sueño que yo haya atravesado esas situaciones. Parece un sueño. Yo se las estoy contando a usted y parece un sueño. Parece como si no hubiera sido yo el que hubiera atravesado por eso. ¿Qué significa eso? Significa que en medio de esas circunstancias realmente es así como lo estás expresando. Tú solo no podías. Parecía un sueño. Parecía que nunca ibas a salir. Pero hoy estás contándolo y te parece un sueño. Te parece una pesadilla. ¿Cómo pudiste sobrepasar eso? ¿Cómo pudiste resistir ese momento? ¿Cómo? Porque Dios te estaba afirmando. Como dice aquí el texto, Él te estaba confirmando hasta el fin, para que puedas ser irreprensible, para que no cayeras, para que te sostuvieras. Él te colocó, te puso ahí como uno de esos postes, chorreado con la gracia y el poder de Dios para que fueras sostenido. Entonces esas expresiones, solo Dios me dio fuerzas, yo solo no hubiera podido, parece un sueño, solo Dios pudo hacer que yo resistiera. Eso es así, Dios te afirmó. Y si usted está atravesando en este momento pruebas, situaciones difíciles, y tengo a algunos de ustedes en mente por los que estoy orando mucho, sepa que si Dios ya te ha afirmado en momentos pasados, lo hará hoy. No hay ninguna razón por la cual Dios no lo haga hoy y tú salgas afirmado en la fe, fuerte, firme, ¿verdad? Quiero que vayamos a Hechos 14, libro de los Hechos, capítulo 14. Dice así, 14:22. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. ¿Qué está haciendo? Confirmando. Acuérdese que la palabra que se tradujo en 1 Pedro 5:10 por que seamos afirmados, significa también que seamos confirmados. Y aquí dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Vea qué interesante. En esos momentos que usted atravesó esas pruebas, que usted expresa, ¿cómo pasó yo esta situación? Solo Dios, de verdad. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios confirmó su ánimo, afirmó su ánimo, Dios lo animó. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Dios lo animó. Y dice, confirmó los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo hizo? Usando en esta ocasión de Hechos 14 al apóstol Pablo, para hablarles, exhortándolos. Acuérdese que exhortar no es regañar, es animar.
exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndole, no flojen, permanezcan ahí, Dios les está afirmando, permanezcan ahí y diciéndoles, mire, no es extraño ese sufrimiento, no es extraño esa prueba que están pasando, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, el evangelio de mentiras que están predicando hoy en los medios cristianos, ese evangelio de mentiras, ese evangelio de ilusión, eso de venga el evangelio y se acaba el sufrimiento y usted es rico y no va a tener pruebas y la vida va a ser color de rosa, ese evangelio lo que trae es un defraudamiento a la fe, porque cuando vienen las pruebas y las tribulaciones, la gente no está preparada y ha escuchado que el evangelio es otra cosa y entonces se pregunta y se dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y muchos abandonan la fe. Pero vea la forma en que Pablo aquí confirma, es un instrumento de Dios para afirmar, para confirmar a los discípulos. ¿Cómo lo hace? Diciéndoles permanezcan en la fe y hermanitos, no se extrañen de esas pruebas, de esas tribulaciones, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces el evangelio verdadero no te va a decir venga Cristo y se acaban los problemas. El verdadero evangelio te va a decir, venga Cristo, y cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las pruebas de la vida, cuando vengan las calamidades, si estás en Cristo, Él no desperdiciará esas circunstancias, sino que te hará un verdadero creyente, te hará la imagen de Cristo, te hará mejor persona, pero no solo eso, te afirmará para que puedas soportar esos embates de la vida, te afirmará para que puedas soportar esas circunstancias adversas, ¿verdad? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y les confirmó el ánimo. ¿Cómo lo hacía? Observa el texto, ¿verdad? Algunas traducciones de la Biblia dice, en lugar de confirmando los ánimos de los discípulos, dice, al que puede confirmarles y darles ánimo, al que puede hacerles firme, la Reina Valera 2015, al que tiene poder para consolidarlo, la Biblia hispanoamericana. Todo eso solamente Él lo puede hacer. Él en esta mañana quiere afirmarte. Él quiere afirmarte. Me viene a la mente también, hermanos, 1 Tesalonicenses 3:2, vaya conmigo. 1 Tesalonicenses 1 Tesalonicenses, Dios en esta mañana quiere usar esta palabra para explicarte algunas de las situaciones que están pasando. No es anormal. Lo que es anormal es que los hijos de Dios no tengan ninguna prueba. Lo que es anormal es que los hijos de Dios no experimenten ninguna tribulación. Eso es lo que es anormal. Eso es lo que nos podría decir es que tal vez no somos hijos de Dios. Porque es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Vea que ahora Pablo no puede estar presente, entonces manda a Timoteo, ¿para qué? Para confirmarles, para afirmarles en la fe, para confirmarles y exhortarles. Exhortarles, acuérdense que es animar, exhortarles respecto a vuestra fe. Vea qué interesante el 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Vea qué tremendo. Claro, este es el evangelio que no se predica. Cuando vienen las pruebas, los cristianos no están preparados. Pero ¿qué dice aquí? Pablo envía a Timoteo a decirles a los cristianos, mire, yo necesito que sean afirmados, que sean confirmados en la fe, para que ustedes entiendan, para que no se inquieten por estas tribulaciones.
¿Por qué? Porque los tesalonicenses ya estaban inquietos. Quién sabe quién otro andaba predicando por ahí otro evangelio y ellos estaban inquietos. ¿Cómo es posible que yo como cristiano, como hijo de Dios, esté atravesando tanta prueba, tanta adversidad, tanta circunstancia? Es normal, es normal. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A fin, dice aquí, de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque para esto estamos puestos. ¿Verdad? Estamos puestos para sufrir por Cristo, ¿verdad? Y vea el verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, ¿verdad? Ya el apóstol Pablo les había preparado diciéndoles, el verdadero cristiano pasa pruebas, pasa tribulaciones, pasa situaciones difíciles, no es exento de ellas, porque ustedes mismos cometen errores que los meten en esas mismas tribulaciones, porque el diablo se levanta contra ustedes para golpearles y afectar su fe, porque hay personas que se van a oponer al evangelio, que el diablo mismo las va a usar, porque la vida de por sí es una prueba. Y yo no quiero que se inquieten, dice Pablo, acerca de esto y crean que es algo extraño. No, es parte de la vida del cristiano, pero hay una promesa maravillosa. En medio de esas situaciones Dios nos afirma, Dios nos confirma, Dios nos planta en Jesucristo y de ahí, hermanos, nos da el poder para permanecer firmes. Pueden venir las tempestades, pueden venir las lluvias, puede venir lo que sea y permanecemos firmes, ¿verdad? Firmes. Viene a mi mente aquella palabra, ¿verdad? Del insensato y el sensato, ¿verdad? Que el insensato, el hombre imprudente, construye sobre la arena, el sensato construye sobre la roca, pone, hermanos, ahí construye sobre la roca, y dice que viene la tempestad, se salen las aguas, dan con ímpetu contra las dos casas. El que estaba en la arena fue grande su ruina, ¿verdad? Pero el que estaba fundado sobre la roca, y luego el Señor explica, ¿verdad?, que estar fundado sobre la roca es oír y obedecer las palabras de Cristo. Ese es el fundamento, oír y obedecer las palabras de Cristo. El que está fundado sobre la roca, vinieron las aguas, dieron con ímpetu, vino la tormenta, vino lo que pasó, y dice, y permaneció firme. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios es el que nos hace permanecer firmes. Verso 13 dice, ahí en 1 Tesalonicenses, el verso 13 dice, para que sean afirmados, vea que de nuevo usa la afirmación es una bendición, para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean afirmados vuestros corazones. Entonces Dios quiere que nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios quiere, hermanos, que nuestros corazones sean afirmados. En esta mañana usted está pasando pruebas, en esta mañana usted está pasando tribulaciones, en esta mañana usted está pasando adversidades. Sepa que en medio de eso hay una bendición maravillosa para ustedes, que Dios le afirme, que Dios le dé tal firmeza que no sea humana, que Dios le dé tal firmeza que definitivamente es divina, para que usted pueda permanecer firme, para que usted pueda permanecer firme. Pasó la tempestad, pasaron las lluvias, lo más que puede suceder es que usted quede mojado, ¿verdad? Y su ropa de la tempestad, pero permanece firme, nadie lo arranca de la fe, ¿verdad? Usted puede decirme, pastor, es que es tan fácil decirlo, si usted supiera lo que estoy pasando. Yo sé que muchos de ustedes están pasando sufrimientos, situaciones, pérdidas, duelos, que, hermanos, no se puede escribir el dolor, no se puede escribir el dolor. Pero ahí está la promesa de Dios, y Dios es fiel a su promesa. Si te vuelves a Él, Señor, yo no entiendo por qué permitiste este duelo, yo no entiendo por qué esta situación, no entiendo por qué, Señor, no entiendo, pero me vuelvo a ti, Señor. Señor, afírmame, afírmame, para que yo sea irreprensible, afírmame, para que yo no caiga, afírmame, para que yo siga fundado, afírmame,
para que pase todo esto, Señor, y yo esté firme en Cristo. Y además de eso, sea, Señor, una bendición y un testimonio para que todos los que están conmigo. Sí, Dios te está afirmando, Dios te está confirmando, Dios te está consolidando por el sufrimiento, en medio del sufrimiento y al final del sufrimiento. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, después de que pasan las pruebas, después de que pasa el sufrimiento? Usted se da cuenta, hermanos, que en usted hay una firmeza que no existía antes, que en usted hay una solidez, usted lo siente, hay una solidez, hay una firmeza que no había antes de las pruebas. Porque se cumple lo que dijo Job: de oídas te había oído, pero después de esta prueba, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco en realidad. Entonces, hermanos, pídele al Señor esta bendición de ser afirmado, ¿verdad? De ser sostenido, de ser afirmado. Señor, sosténme, 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 Señor. A veces siento que me voy de un lado, a veces siento que me voy del otro, a veces siento que voy a caer, Señor. Sosténgame en esta prueba. Señor, esta prueba es demasiado para mí, Señor, pero tú estás conmigo, sosténgame. Hermanos, Pedro no podía pedir bendiciones mejores que estas para la Grey. Señor, que en medio del sufrimiento ellos sean perfeccionados y que en medio del sufrimiento sean afirmados, sostenidos, plantados de tal manera que ni el mismo diablo los puede arrancar. Esto es una obra de Dios. Esto no es una obra suya ni mía. Aquí no vale carácter, hermano. Aquí usted puede tener el carácter más fuerte del mundo, pero aquí no vale el carácter. Aquí lo que vale es Dios, que nos sostiene cuando nos reconocemos débiles y cuando venimos a Él. El afirmarnos, el confirmarnos, el sostenernos. Es una bendición de Dios para usted, puesta delante de usted en esta mañana. Si usted le dice al Señor: Señor, bendíceme en medio de la prueba, afirmándome, fortaleciéndome, Señor, sosteniéndome, Señor, Dios lo hará. Vamos a orar, y las otras dos bendiciones las voy a estar tocando los próximos domingos, porque pienso que no hay momento más propicio para pedir estas bendiciones al Señor. Más allá de bendiciones económicas y materiales, necesitamos de verdad estas bendiciones en nuestra vida, el perfeccionamiento, y necesitamos ser afirmados, ser sostenidos, ser confirmados por la mano de Dios. Tristemente, esta situación, esta pandemia, ha mostrado que algunos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, como dice la Escritura. Por eso se apartaron de nosotros, así dice la Biblia. Y lo que hizo la prueba es demostrar que no eran. Pero si usted es uno de esos, recuerde que puede venir a Cristo, verdaderamente. Reconocer que no está usted plantado en Cristo y que por eso esta prueba lo enfrió, lo apartó, se lo llevó. Pero si usted en medio de esta situación a veces siente que no puede, sepa que una de las bendiciones prometidas por Dios es sostenerle, es plantarle firme, es afirmarle. Usará la palabra, usará a un servidor como yo, usará el poder del Espíritu Santo, usará la oración del pueblo de Dios para sostenerle y afirmarle, pero es una bendición que está a su alcance. Y yo quiero orar por usted en esta mañana. Permítame, por favor, no como alguien que está por encima de usted y que no necesita estas cosas, sino le hablo como alguien que en 30 años de ministerio ha pasado por muchas situaciones, muchas que usted no puede imaginarse siquiera, por muchas, y que le puede testificar y decirle: esto es cierto, Dios lo sostiene a uno, Dios lo afirma, Dios lo consolida, Dios lo pone firme. Y cuando usted cree que no puede soportar, cuando usted cree que ya no puede más, dice: Señor, ya no puedo más. El Señor le dice: mira, ya pasó la tormenta, mira, estás de pie, yo te sostuve, yo te afirmé, yo te di las fuerzas. Yo puedo testificárselo, hermanos, y Dios no hace acepción de personas.
Así que no me presento delante de ti como alguien superior, sino como alguien que también necesita que Dios me sostenga y me afirme, pero que puedo testificarte que a través de mi vida Dios lo ha hecho y que es una realidad. Señor, en esta mañana yo vengo orando por cada hermano, por cada hermana que está atravesando, Señor, diversas pruebas, diversos sufrimientos, Señor eterno y Dios, diversas tentaciones, Señor, y que necesitan que esta bendición sea una realidad en sus vidas. Pedro dijo que el Señor les perfeccione, que el Señor les afirme. Y nosotros decimos, amén, Señor, afírmanos. Amén, Señor, consolídanos. Amén, Señor, sosténganos, Señor. Amén, Señor, plántenos fuertemente, Señor. Amén, Señor, siémbrenos de tal manera, Señor, que Dios eterno, seamos capaces en Cristo Jesús, seamos capaces en Cristo Jesús de sostenernos en ti ante las adversidades, ante las pruebas, ante las luchas, Señor. Señor, fortalécenos, afírmanos por medio de la palabra, como lo estás haciendo en esta mañana. Afírmanos y consolídanos y susténtanos por medio del poder del Espíritu Santo. Afírmanos, Señor, consolídanos y susténtanos, Señor, por medio de la oración nuestra y de los hermanos, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. En esta mañana, Dios, sobrenaturalmente mis hermanos estén, Señor, experimentando una firmeza, una fuerza, una firmeza, una solidez espiritual, Señor, una solidez espiritual que viene de parte de ti, que solo es posible en ti. Lo están experimentando mis hermanos en este momento, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús. Se ha hecho, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Qué maravillosa bendición. Afírmanos, Señor. Sosténganos, Señor. Consolídenos, Señor. En el nombre de Jesús. Eso es lo que Dios promete hacer, hermanos. Y por eso decía el apóstol Pablo, yo sé que Él es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída. Yo no puedo guardarme sin mancha y sin caída, yo no puedo. Pero como Pablo dice, Él es poderoso para guardarme sin mancha y sin caída. ¿Qué es lo que está diciendo? Él es poderoso para afirmarme. Él es poderoso para confirmarme. Él es poderoso para sostenerme sin mancha y sin caída. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Él nos confirme y Él nos afirme, ¿verdad? Gloria a Dios por su palabra, gracias por los hermanos que testifican. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, testifique, deje allí su testimonio escrito. Esto es importante, porque Dios también usará esas palabras para afirmar a otros en la fe. Usted puede ser un instrumento de Dios para afirmar a otro en la fe. No lo tenía como parte de esto, pero quiero decirle que si usted también conoce de alguien que usted puede llamar por teléfono, orar por él, usted puede ser un instrumento para afirmar a esa persona en la fe, para afirmarla. Así que pongámonos también como instrumentos en las manos de Dios. Próximo domingo estaré hablando de la bendición del fortalecimiento que todos necesitamos tanto en esta época. Quiero animarles, hermanos, a que sigamos adelante. Esto pasará con la ayuda y el poder de Dios, esto pasará y podremos volvernos a reunir con mayor libertad, con mayor alegría y mayor gozo. Permanezcamos manteniendo nuestra unidad en Cristo Jesús. Le invito a que el martes esté sintonizado con el estudio bíblico, con la hora de enseñanza bíblica, con la hora de estudio, que estamos estudiando los males de nuestra época y orando para que sea como un taller del maestro en el cual el Señor nos esté limpiando de todos esos males, y si algo de eso hay en nuestra vida sea limpio y no nos atrape, ¿verdad? Entonces el martes. El jueves tenemos la hora de poder donde
nos conectamos con Dios y oramos mucho, basados, fundamentados en la palabra de Dios. Oramos por cada necesidad. Y también les animo, hermanos, a que sea fiel con sus diezmos, con sus ofrendas. Es parte importante que necesitamos para que la obra de Dios siga adelante, que Dios te use también para sembrar generosamente en la obra de Dios y poder seguir adelante en estos momentos que no nos estamos reuniendo. Su fidelidad es muy importante. Ya usted conoce las cuentas de la asociación. Posiblemente alguno de los hermanos encargados lo esté subiendo de nuevo, para que usted, si se le ha olvidado, tenga acceso. Y que la paz de Dios, hermanos, esté sobre ustedes, que Dios los esté afirmando, que esta sea una semana en donde usted experimente esa consolidación, ese sostenimiento, esa afirmación divina sobre su vida. Estaré orando por usted y agradezco también que usted me incluya junto con mi familia en sus oraciones. Bendiciones, amados hermanos.